Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día genial y que estén listos para sumergirnos en un tema que honestamente me ha tenido picando la curiosidad por bastante tiempo. Ya saben que aquí nos encanta desentrañar misterios, explorar verdades ocultas y analizar historias que nos dejan pensando. Y el tema de hoy es explosivo. Nos adentraremos en una acusación, en un secreto guardado, en una revelación que, al parecer, ha sacudido los cimientos de la verdad. El título lo dice todo: Khan confiesa no era Demet la verdad tras la acusación que pasó. ¿Intrigados? Yo también lo estaba. Prepárense para un viaje a través de hechos, especulaciones y, sobre todo, una búsqueda de la verdad detrás de esta impactante confesión. Antes de que empecemos a bucear a fondo, y para que no se pierdan nada de este y futuros contenidos, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación y así estarán al tanto de todos los vídeos nuevos. No se arrepentirán. Tenemos mucho más que explorar juntos. Bien, entremos en materia. La frase Khan confiesa no era Demet ya nos da un punto de partida crucial. Implica una confesión, una negación y una revelación que sacude la narrativa inicial. ¿Pero quién es Khan? ¿De qué acusación estamos hablando? Y lo más importante, ¿qué fue lo que realmente pasó? Para entender todo esto, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. Debemos sumergirnos en los detalles de la historia que rodea a esta confesión. El nombre Demet sugiere una persona, quizás la figura central de la acusación original. Podemos asumir por el contexto del título que Demet fue acusado de algo, y que Khan, de alguna manera, estaba involucrado. ¿Era un cómplice? ¿Un testigo? ¿Tal vez un encubridor? La verdad es que sin conocer el contexto específico de la historia original, es complicado ser totalmente precisos. Pero podemos, con la información disponible, reconstruir un panorama. La confesión de Khan implica que la verdad, tal como se presentó inicialmente, era incompleta, engañosa o directamente falsa. Esto levanta muchísimas preguntas. ¿Qué tipo de acusación estaba en juego? ¿Era algo grave, algo que implicara consecuencias legales, sociales o morales? Vamos a suponer, para efectos de este análisis, que la acusación original involucraba un crimen, un engaño o una injusticia de algún tipo. Demet fue acusado de ser el culpable y Khan, por alguna razón, guardó silencio o incluso corroboró la versión inicial. La confesión de Khan ahora revela que esa versión era incorrecta. ¿Pero por qué? Una posibilidad es que Khan inicialmente mintió para proteger a Demet. Quizás eran amigos, familiares, o tenían algún tipo de vínculo que motivó a Khan a encubrir la verdad. El miedo a las consecuencias, la presión social, o el temor a ser involucrado en el conflicto podrían haberlo impulsado a mentir. En este escenario, la confesión posterior representa un acto de valentía, un intento de redimir su error inicial. Es una admisión de que la lealtad, en aquel momento, nubló su juicio y lo llevó a tomar una decisión que ahora lamenta profundamente. Otra posibilidad es que Khan haya sido obligado a mentir. Quizás alguien lo amenazó, lo chantajeó, o lo manipuló para que guardara silencio o para que falseara la verdad. En este caso, la confesión de Khan es también un acto de liberación, un intento de escapar de la opresión y de revelar la verdadera historia. La confesión podría ser un intento de denunciar a los verdaderos culpables. En este escenario, la valentía de Khan se manifiesta al romper el silencio impuesto por el miedo, exponiendo a aquellos que lo obligaron a mentir y buscando justicia para sí mismo y para Demet. Una tercera posibilidad, mucho más compleja, es que Khan haya sido un participante activo en la manipulación de la verdad desde el principio. Tal vez inicialmente la versión que implicaba a Demet como el culpable les servía a los dos. Con el tiempo y por diversas razones, Khan cambió de parecer y decidió revelar la verdad. En este caso, la confesión es un acto de arrepentimiento, una admisión de culpa, y un intento de mitigar las consecuencias de sus actos. Este escenario nos presenta a un Khan que, inicialmente involucrado en la creación de una narrativa falsa, ahora busca redimirse, aceptando la responsabilidad de sus acciones y tratando de enmendar el daño causado. Ahora bien, ¿por qué es tan importante que Khan confiese? ¿Qué valor tiene esta confesión en el contexto general? La respuesta depende de las circunstancias específicas de la historia. Si la acusación original fue objeto de un juicio, la confesión de Khan podría reabrir el caso y permitir una nueva investigación.
Si la acusación fue puramente social, la confesión podría limpiar el nombre de Demet y revelar la verdadera naturaleza de los hechos. La confesión, en ambos escenarios, representa un aro de esperanza para la verdad, una oportunidad para desentrañar el laberinto de mentiras y descubrir la realidad subyacente. En ambos casos, la confesión tiene el poder de cambiar la percepción pública, de modificar las narrativas dominantes y de obligar a las personas a reconsiderar sus juicios. La confesión, en esencia, es un acto de justicia, aunque llegue tarde. Es una oportunidad para corregir errores, para enmendar injusticias y para restablecer la verdad. Es un llamado a la reflexión, a la empatía y a la búsqueda constante de la verdad, incluso cuando ésta sea incómoda o dolorosa. Pero la confesión también implica riesgos. Khan podría enfrentar consecuencias legales, sociales o personales por sus mentiras o por su participación en el encubrimiento. Podría ser sometido al escrutinio público, a la crítica y al rechazo. Su reputación, ya dañada, podría verse aún más afectada. Sin embargo, la confesión es, en muchos casos, la única manera de liberarse de la carga de la culpa y de la mentira. Es un acto de coraje que, a pesar de las posibles consecuencias, busca la redención y la verdad. Es un recordatorio de que la verdad, aunque dolorosa, es el camino hacia la sanación y la justicia. Ahora, hablemos de lo que realmente pasó. ¿Qué implicaba la acusación original? ¿Por qué la verdad fue ocultada? ¿Qué motivó a Khan a confesar? Para responder a estas preguntas necesitamos profundizar en la historia original y analizar las pruebas, los testimonios y los hechos que rodean el caso. Es fundamental investigar, analizar y cuestionar cada detalle para reconstruir la verdad. Si estamos hablando de un crimen, seguramente habrá investigación policial, informes forenses, testigos presenciales y pruebas materiales. El análisis de estas pruebas, desde el ADN hasta las grabaciones de seguridad, nos permitirán reconstruir los eventos y determinar quién es culpable. Las huellas, los testimonios contradictorios y las evidencias físicas nos guiarán en el camino de la verdad. Si estamos hablando de un engaño financiero, habrá documentos, transacciones y testimonios de personas afectadas. La revisión de estados de cuenta, contratos y correos electrónicos revelará la magnitud del fraude y a los responsables. Las pistas financieras, los flujos de dinero y las inversiones fraudulentas nos permitirán desenmascarar la trama y exponer a los culpables. Si estamos hablando de una injusticia social, habrá relatos de víctimas, evidencia de discriminación y testimonios de personas que presenciaron los hechos. El análisis de estos testimonios, junto con documentos y pruebas visuales, nos permitirá comprender la magnitud del problema y exponer la injusticia. Las fotografías, los vídeos y los relatos de las víctimas nos ayudarán a reconstruir los hechos y a denunciar la discriminación. El análisis de estas pruebas nos permitirá reconstruir los eventos, identificar a los verdaderos responsables y comprender las motivaciones detrás del encubrimiento. Podremos, finalmente, entender por qué Khan sintió la necesidad de confesar, y qué implicaciones tiene esta confesión para el futuro de la historia. Es crucial examinar cada pieza del rompecabezas para obtener una imagen completa y precisa. Es fundamental recordar que cada caso es único. La historia que se esconde detrás de la confesión de Khan podría ser compleja, llena de matices y de sorpresas. Podría involucrar a personas poderosas, a organizaciones secretas, o a conflictos de intereses que se extienden mucho más allá de lo que se ve a simple vista. La historia podría tener ramificaciones inesperadas, conexiones ocultas y giros argumentales que desafían nuestras expectativas. La clave para entender esta historia es la investigación, el análisis y la búsqueda incansable de la verdad. Debemos examinar todos los ángulos, cuestionar todas las versiones, y estar dispuestos a reconsiderar nuestras propias creencias y prejuicios. Debemos, en definitiva, convertirnos en detectives de la verdad. El trabajo detectivesco requiere curiosidad, perseverancia y una mente abierta para descubrir la verdad. En este punto, es posible que se pregunten, ¿pero cómo sabemos todo esto? ¿De dónde sacamos la información? La respuesta depende de la fuente original de la historia. Podría ser un artículo periodístico, un documental, un podcast, un libro o incluso una serie de eventos que se han desarrollado en tiempo real en las redes sociales. La fuente original nos proporcionará los datos iniciales, pero la investigación y el análisis son cruciales para verificar y profundizar en la historia. En cualquiera de estos casos, es fundamental verificar la información, contrastar las fuentes y evaluar la credibilidad de las personas involucradas. No podemos tomar nada por sentado.
Debemos ser críticos, escépticos y estar siempre dispuestos a cambiar de opinión si las pruebas así lo exigen. La información debe ser analizada con cuidado, contrastando diferentes fuentes y evaluando la credibilidad de cada una. A medida que profundizamos en la historia, es probable que encontremos contradicciones, lagunas y zonas grises. Es posible que descubramos información falsa, propaganda y desinformación. Es importante no dejarnos llevar por las emociones ni por las especulaciones, sino basarnos en la evidencia sólida y en el análisis objetivo. La información falsa y la desinformación pueden obstaculizar la búsqueda de la verdad, por lo que es crucial ser cautelosos y verificar cada dato. En esencia, la historia de Can Confiesa no era de Met, es una lección sobre la importancia de la verdad, la justicia y la integridad. Es una historia sobre el poder de la confesión, sobre las consecuencias de la mentira y sobre la capacidad de la verdad para prevalecer, incluso después de años de silencio y de encubrimiento. Es una historia que nos recuerda que la verdad, aunque a veces tardía, siempre tiene el poder de cambiar el curso de los acontecimientos. Esta historia nos recuerda que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Que la mentira, aunque pueda parecer efectiva a corto plazo, siempre termina por ser descubierta. Y que la única manera de construir un mundo mejor es basándonos en la honestidad, la transparencia y la justicia. La verdad, por difícil que sea de enfrentar, es la base para construir una sociedad justa y equitativa. Es posible que al final de todo esto, aún queden interrogantes. Quizá la historia sea tan compleja que no podamos reconstruir completamente lo que ocurrió. Quizás algunas partes de la verdad queden para siempre en la sombra. Pero la búsqueda de la verdad, en sí misma, es un viaje valioso. La búsqueda de la verdad, aunque incompleta, nos enriquece y nos ayuda a comprender mejor el mundo que nos rodea. Y ahora, después de este análisis, ¿qué conclusiones podemos extraer? Primero, la confesión de Can es un hecho que no podemos ignorar. Implica que la versión inicial de la historia era falsa o incompleta. Segundo, la confesión es un acto de valentía, de arrepentimiento o de liberación, que pone en riesgo la reputación y el futuro de Can. Tercero, para entender lo que realmente pasó, debemos investigar a fondo la historia original, analizando las pruebas, los testimonios y las motivaciones detrás del encubrimiento. Y cuarto, la historia de Can Confiesa no era de Met, es una lección sobre la importancia de la verdad, la justicia y la integridad. Para ir un poco más allá y ahondar aún más en la complejidad de esta historia, consideremos algunos posibles escenarios que podrían explicar la confesión de Can y la verdad detrás de la acusación original. Escenario 1. La protección obligada ***. En este escenario Can, al inicio de la historia, podría haber sido testigo de un hecho que involucraba a Demet y que se convirtió en una acusación. Tal vez Can presenció un accidente, un error o un acto delictivo donde Demet estaba involucrado de alguna manera. Sin embargo, las circunstancias llevaron a que la versión oficial, orquestada por alguien con poder o influencia, culpara a Demet por completo. Can, bajo amenaza, chantaje o coacción, se vio obligado a respaldar esa versión, a pesar de saber que no era la verdad completa. La confesión posterior de Can podría ser el resultado de una ruptura en esa dinámica de poder. Tal vez las amenazas disminuyeron, o la persona que lo obligó a mentir perdió su influencia. O tal vez la conciencia de Can, sumada al peso de la culpa, lo llevó a romper el silencio. Su confesión, en este caso, no solo liberaría su propia conciencia, sino que también intentaría corregir una injusticia y proteger a Demet de las consecuencias de una acusación falsa. El análisis de las comunicaciones, las relaciones entre los involucrados y la situación de poder en el momento de la acusación original sería fundamental para desentrañar este escenario. Escenario 2. El error con consecuencias ***. Aquí la acusación original podría haber sido el resultado de un error, una interpretación errónea de los hechos, o incluso un malentendido. Demet, sin ser intencionalmente culpable, podría haberse encontrado en una situación que llevó a una acusación injusta. Can, en este escenario, podría haber contribuido a la confusión inicial, ya sea por falta de información, por una mala interpretación de los eventos, o por una falta de claridad en su propia comprensión de la situación. La confesión de Can en este caso podría ser un intento de aclarar la verdad, de explicar su papel en la confusión inicial y de corregir el error que llevó a la acusación. Podría revelar detalles que en su momento no fueron considerados relevantes, pero que ahora son esenciales para comprender lo que realmente ocurrió.
La investigación se centraría en la cronología de los eventos, en los testimonios contradictorios y en las pruebas que podrían haber sido malinterpretadas. El objetivo sería, en última instancia, reconstruir la verdad con la mayor precisión posible, reconociendo los errores y las imprecisiones que llevaron a la acusación original. Escenario 3, el juego sucio ***. Este escenario presenta la posibilidad de una conspiración, un complot urdido por personas con malas intenciones. La acusación original podría haber sido un montaje, un intento deliberado de dañar a Demet, ya sea por motivos personales, profesionales o incluso políticos. Khan en este contexto podría haber sido un peón en este juego sucio, manipulado, engañado o utilizado para llevar a cabo el plan. La confesión de Khan en este caso sería crucial para desmantelar la conspiración, para exponer a los verdaderos culpables y para limpiar el nombre de Demet. Su testimonio podría revelar las motivaciones detrás del complot, los detalles de la manipulación, y las pruebas falsas que se utilizaron para incriminar a Demet. La investigación en este escenario se centraría en las relaciones entre los involucrados, en las comunicaciones secretas, y en cualquier evidencia que pudiera demostrar la existencia de un plan premeditado. El objetivo sería exponer la verdad y llevar a los responsables ante la justicia. Escenario 4. La redención tardía ***. En este escenario Khan podría haber sido cómplice de Demet en un acto que inicialmente parecía inofensivo o justificable, pero que con el tiempo se reveló como un error o una acción con consecuencias negativas. La acusación original, aunque basada en hechos reales, podría haber sido una interpretación incompleta o sesgada de lo que realmente ocurrió. La confesión de Khan en este caso sería un acto de arrepentimiento, un intento de asumir la responsabilidad de sus acciones y de enmendar el daño causado. Podría revelar los detalles de la participación de ambos en la acción inicial, explicando las razones que los llevaron a tomar esas decisiones y las consecuencias que no previeron. La investigación en este escenario se centraría en el análisis de las motivaciones, en la evaluación de las consecuencias y en la búsqueda de la verdad, con la esperanza de lograr una reparación y una reconciliación. En todos estos escenarios, la clave para comprender la verdad reside en la investigación, el análisis y la búsqueda incansable de información. Es crucial examinar todas las pruebas, cuestionar todas las versiones y estar dispuesto a reconsiderar nuestras propias creencias y prejuicios. Solo así podremos desentrañar la verdad detrás de la confesión de Khan y descubrir lo que realmente ocurrió. Llegamos al final de este vídeo y espero que les haya parecido tan interesante y revelador como a mí. Hemos explorado los misterios detrás de la confesión de Khan, analizado las posibles motivaciones y reflexionando sobre el significado de la verdad. Hemos profundizado en escenarios hipotéticos, pero realistas, para entender la complejidad de la historia. Si este vídeo les gustó, les agradecería enormemente que me dejen un me gusta, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que, por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. ¿Qué opinan ustedes sobre esta historia? ¿Qué creen que pasó realmente? ¿Tienen alguna teoría, algún comentario o alguna pregunta? Déjenlos en la sección de comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre el tema. La discusión y el intercambio de ideas son fundamentales para comprender historias complejas como esta. Una vez más, muchas gracias por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado del vídeo. Hasta la próxima y sigan investigando. Recuerden, la verdad está ahí fuera, esperando ser descubierta. Y nosotros, como detectives de la realidad, tenemos la responsabilidad de buscarla, de cuestionarla y de defenderla.